¿Qué tal, amigos de Diario Presente? Esta tarde nos visita en esta casa editorial Rubén Figueroa. Él es integrante del movimiento mesoamericano, del movimiento migrante mesoamericano, y él viene a platicarnos sobre precisamente los trabajos que están haciendo ya con la visita de las madres migrantes a la entidad. El 27 de octubre arriban a Tabasco. ¿Quién mejor que él que nos cuente a ver cómo se están preparando para recibir a estas mamás? ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Esmeralda, un gustazo como siempre verte y estar con ustedes aquí. Pues compartiendo la noticia, este próximo 23 de octubre inicia lo que es la 14ª caravana de madres de migrantes desaparecidos, esto en la ciudad de Tapachula, para luego recorrer gran parte de la ruta migratoria y llegar aquí en Tabasco el 27 de octubre, digamos, a la ciudad de Villahermosa, para tener algunas actividades. Dentro de las actividades está esperarnos reunir con el gobernador electo, Adán Augusto López Hernández. Ya se le hizo extensiva la invitación para que pueda, pues, reunirse con las madres de migrantes desaparecidos procedentes de, pues, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Ok, Rubén, más o menos ¿cuántas mamás tienen ustedes estimados que participen en esta caravana? Ahora son menos las madres que provienen de Centroamérica. La razón es por la cual el día 2, 3 y 4 de noviembre se estará llevando a cabo la Cumbre Mundial de Madres Inmigrantes Desaparecidos, y ya son menos, por ende las que vienen de Centroamérica serían alrededor de 35 madres, o 30 o 35 madres que vienen, no tenemos todavía confirmado ese dato. Pero la idea es que ellas recorran la ruta migratoria y se encuentren en la Ciudad de México con madres procedentes de Mauritania, Senegal, África, Marruecos, Túnez, que también buscan a sus hijos migrantes desaparecidos, que desaparecieron en el desierto o en el mar Mediterráneo cuando iban rumbo a Europa, y se reunirán con estas madres que vienen de Centroamérica. Y vuelvo a repetir, a eso se le está denominando la Cumbre Mundial de Madres Migrantes Desaparecidos. Por supuesto que son acciones que están llamando la atención a nivel regional y mundial, derivado del tema migratorio. Es algo que está en la agenda, sobre todo ahora que se está dando este éxodo, este desplazamiento de cerca de 2.500 personas procedentes en su mayoría de Honduras, que están transitando justo ahora por Guatemala con rumbo a México y luego a los Estados Unidos. Así que el tema está dando de qué hablar, y por supuesto que las madres, como siempre, vienen también a continuar su lucha en la búsqueda de sus hijos migrantes desaparecidos. Eso, digamos que es un número representativo, ¿no? Porque pues me imagino que han de haber más mamás en busca de sus hijos, pero a veces igual la cuestión económica, el miedo incluso, ¿no? Claro, y el desconocimiento muchas veces de que existen redes que buscan a sus hijos, ¿no? Existen organizaciones como tal y eventos como este, que es la caravana, y que desconocen. Dado eso es que no se ha podido ni documentar ni el 20% de los casos de los migrantes desaparecidos, ¿no? Algo que se tiene que seguir hablando, que se tiene que seguir denunciando, y lógicamente buscando a los desaparecidos, previniendo las desapariciones, derivado de que pues habrá que continuar documentando los casos, habrá que exigir al gobierno que prevengan las desapariciones. Ahora, más o menos ustedes tienen datos de cuántos migrantes han desaparecido en su paso por México, por la frontera sur, o por lo menos del flujo de migrantes. Mira, ¿qué porcentaje está así como que se está buscando, ¿no? Es incalculable. Vuelvo a repetir, los casos no están ni el 20% documentados. Se habla de 50.000, se habla de 70.000 los desaparecidos. Lo que sí podríamos decir es que las cifras siguen aumentando. Los migrantes continúan desapareciendo, ya sea a la entrada de México, en su recorrido por México, o al intento de cruzar a Estados Unidos. Es una situación muy lamentable. De la migración se habla del origen, se habla del tránsito, se habla del destino, se habla del retorno, como en el caso de los deportados. Nosotros le sumamos el tema de los desaparecidos al tema de la migración. Más o menos, ¿cuánto es el flujo? ¿Cuánto ha sido el flujo este año de migrantes que pasan por México, por la frontera sur sobre todo? En el 2017 redujo el flujo hasta un 50%, y estimábamos que entre 800 a 1.000 personas entraban a México, ya sea por Chiapas o por Tabasco, o una parte de Campeche igual, pero se redujo en el 2017 por el efecto Trump, pero en el 2018
logra nivelarse ese flujo que había bajado y aumenta como tal los números derivados de la situación política postelectoral en Honduras y actualmente de la crisis política, también la crisis social represiva que se está dando en Nicaragua, y aumenta también esos flujos como tal. Ahora estamos hablando entre 1.000 y 1.200 migrantes que estarían entrando a México diariamente por las causas que ya hemos dicho continuamente, que es la pobreza, la violencia estructural, el desempleo, la corrupción y hoy día los conflictos políticos también por eso, ¿no? Que son muy fuertes en Honduras, luego de la acusación hacia el actual presidente Juan Orlando Hernández, que se le acusaba de un fraude descomunal por la cual se había reelegido. Hubo una fuerte represión, más de 50 muertos fue el saldo. Se acusa que fue por parte del ejército hondureño, y lo que estamos viendo ahora en Nicaragua, lo que se está viviendo, y podríamos estar hablando de que el flujo migratorio aumenta porque los nicaragüenses ya están optando también por huir de su país y agarrar las rutas hacia Estados Unidos. Ya vemos que familias nicaragüenses en Tapachula solicitando el refugio, y aquí en Tabasco también el flujo ya se logran ver más migrantes de origen nicaragüense que antes no se veían porque los nicaragüenses comúnmente migran hacia Costa Rica, ahora están transitando por México. Ahora, de estos migrantes centroamericanos, algunos ya también se están quedando en México, ¿no? Podría estar hablándote, y de acuerdo a lo que nosotros sabemos y recorremos las rutas migratorias, los puntos donde y las ciudades, es que se estancan temporalmente y luego continúan su viaje, en efecto, ¿no? En algunas ciudades como Monterrey, Guadalajara, sí se logra ver ya en algunos asentamientos, Tapachula, por decirlo así, pero en otras ciudades solamente de manera temporal, no permanente. Ellos a veces continúan. Sí se logra ver algunos migrantes pidiendo en los semáforos o en algunas colonias. No todos son migrantes centroamericanos, esto sin el ánimo de criminalizar tampoco, no todos son migrantes centroamericanos, algunos se hacen pasar por migrantes, pero que sí se logra ver. Pero decirte que es un gran número, no, son más los que están transitando todavía, ya sea en el tren o cerca de las vías del tren por pueblos, pero que van en tránsito hacia los Estados Unidos. Ahora, también con todas las políticas migratorias que ha hecho el presidente de Estados Unidos, aquí en Tabasco, de acuerdo a lo que tú, los datos que tú tienes y también tu experiencia, ¿no?, de estar de cerca con las personas, con los migrantes, de alguna manera esta situación que se vive en Estados Unidos ha reducido el abuso, el maltrato hacia los migrantes en México, o sigue siendo la misma insensibilidad? Sigue siendo la misma insensibilidad, los resultados están ahí, ¿no? Los crímenes que se cometen contra los migrantes, lo que vemos nosotros es el aumento de la participación de las autoridades en los crímenes, incluso en el tráfico de personas también, es algo que se ha venido dando. Entre más se endurecen las políticas migratorias, los crímenes aumentan, el tráfico de personas aumenta. Definitivamente el que sale beneficiado de esto, por supuesto que es el crimen organizado o la delincuencia común como tal, más no el migrante. Las políticas casi nunca benefician a las personas como tal o a los necesitados, siempre beneficia a otros sectores. Ahora, los delitos a los que siguen siendo víctimas, los migrantes, sigue siendo la trata de personas. En el caso de las ¿sí? mujeres, en el caso de los hombres, pues la extorsión, el asesinato como tal, la represión, la violación de los derechos humanos también de manera general, hombres y mujeres, niños, ancianos, y sí hay crímenes que se siguen cometiendo contra ellos. La migración no ha sido atendida desde una perspectiva de seguridad humana. Como tal, algo que es muy urgente y necesario, no se ha atendido en esa forma. Han fallado los gobiernos, los que ya van de salida. Esperemos nosotros que los que han de venir pues tomen medidas que den solución a esta problemática
pues de los crímenes o de los delitos que se Y cometen. también violación de derechos Por humanos, supuesto. sobre todo, ¿no? Y en el tema de manera regional, hemos escuchado de parte de Andrés Manuel que va a buscar soluciones de manera regional. Eso nosotros lo vemos bien, con buenos ojos, como tal, esperemos que se dé. Pero bueno. ¿Qué sería lo urgente, Rubén, que ustedes estarían solicitando, por ejemplo, tanto al gobierno, al nuevo gobierno de Tabasco, como al nuevo gobierno que va a encabezar Andrés Manuel? De entrada, el respeto como tal a los derechos humanos, a la dignidad de estas personas, y al gobierno federal. Por supuesto que hay un tema de que vienen muchas familias huyendo de la violencia, de una violencia directa también, que buscan el refugio, que el Estado mexicano garantice también otorgarles el refugio a estas personas si así lo solicitan, derivado que sus vidas corren peligro en su país si se regresan o son deportados. El Estado mexicano debería garantizar eso como tal, ¿no? Y en la materia de derechos humanos, nosotros quisiéramos que se hiciera que se culturizara, que desde las instancias, desde las instituciones estatales también se diese esa apertura para con los migrantes, esa apertura para que ellos pudieran también pues sentirse protegidos como tal, ¿no? La mayoría de ellos va rumbo a los Estados Unidos y vemos que en los estados pues no se ha procurado esa situación. Y cuando hablamos de seguridad, cuando los migrantes o las organizaciones realizan acciones o denuncias en torno a la seguridad, creemos nosotros que debería toda la ciudadanía apoyar. ¿Por qué? Porque la seguridad nos conviene a todos, absolutamente a todos. Nosotros hemos tenido la mala experiencia de hacer denuncias públicas, de hacer denuncias penales sobre alguna situación que se está dando en algunos puntos en suelo tabasqueño, y nunca fue atendido esa situación. Ya cuando intentaron hacer algo, ya el Estado estaba rebasado, ¿no? En algunos puntos en la zona de la Chontalpa, los secuestros masivos que se daban, en la zona de Tenosique, los asaltos hacia migrantes, así, ¿no? Continuamente nosotros se hacían las denuncias, y te podría dar un dato, siempre había incluso en un tramo en la zona entre Tenosique que se denunciaba constantemente los asaltos a los migrantes, y se denunciaba penalmente, incluso había averiguaciones y nunca la autoridad hacía nada. Ya cuando había rebasado todo eso es que se accionó, y en la casa de la persona que fueron a ver, habían más de 50 mochilas de migrantes de los asaltos que hacían diariamente, y violaciones, por supuesto, y eso cómo se lograba incrementar esto. Y lo que vemos también es que esa impunidad hace que los grupos locales de delincuencia común operen ya luego como delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque no se toma cartas en el asunto. Y por parte de las organizaciones, por parte de los albergues, en este caso la 72 en Tenosique, por parte de los propios inmigrantes, han hecho lo que les corresponde, que es denunciar. Quienes han fallado han sido las autoridades. Y eso no debe permitirse, dado que son grupos vulnerables, y dado también, vuelvo a repetir, que cuando se habla de seguridad, nos conviene absolutamente a todos. Rubén, ¿cuál va a ser la agenda de las madres migrantes aquí, por ejemplo, en Tabasco? Pues se viene a tener por lo menos 3 eventos aquí en la ciudad de Villahermosa. Primero que todo es la búsqueda, por supuesto. Se busca tener esa reunión con el gobernador electo. Las madres han venido durante estos 14 años de caravana, han venido en algunos momentos de transición. Ahora es algo histórico, se podría decir, que las madres también se han contagiado de esa esperanza que hay en México de que las cosas puedan cambiar, y por eso que se está buscando la reunión con algunos gobernadores como tal, y para exponer la problemática, para exponer cuál es la razón de que están aquí en territorio mexicano, que es buscando sus hijas o hijos desaparecidos. Se busca tener, vuelvo a repetir, esa reunión con el gobernador electo, ya se le invitó. También se va a tener una reunión con alumnos de una secundaria. Ellos han estudiado el tema migratorio y van a dar un posicionamiento. Son unos chicos que les interesa el tema de los derechos humanos, y van a dar un posicionamiento de cómo quisieran ellos que se tocara el tema de la migración o se tratara a los migrantes. Eso va a ser muy interesante, cómo estos estudiantes, como estos adolescentes jóvenes están queriendo que cambien las cosas. Y se busca también tener una religión con autoridades religiosas
para aquí en la zona de Villahermosa como tal, ¿no? Esa es la estancia aquí en Tabasco, y luego vamos a continuar hacia Veracruz y luego hacia Hidalgo, vamos a estar en Querétaro, vamos a estar en Michoacán, en Guanajuato, y llegar a la Ciudad de México para ese encuentro con las demás madres que vienen de otros países, que, vuelvo a repetir, es la Cumbre Mundial de Madres Migrantes Desaparecidos. Y bueno, para todas las mamás que tienen a hijos extraviados, sobre todo mamás que son de Nicaragua, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, ¿qué decirles, Rubén? Por ejemplo, el año pasado que hicieron igual la caravana, ¿cuántas de ellas sí lograron encontrar a sus hijos, o por lo menos tener una noticia alentadora, ¿no? Fíjese que este año, se tenían pronosticado 3 reencuentros, uno en el estado de Chiapas, otro en Veracruz y uno en la Ciudad de México. Pero de última hora se logró localizar a una persona, una mujer, y ya se integró, fue hace apenas 2 días, se integra la mamá con nosotros, la madre, en esta caravana, y ahora serían 4 los reencuentros que se estarían dando durante esta caravana. Siempre se tiene la esperanza de que alguna de las madres que vienen en la caravana logren obtener pistas o máximo que encuentren a sus hijos, ¿no? Eso se ha dado en algunos casos, son la verdad que muy emotivos este tipo de situación. Esperemos que sí. Pero también aquí hay algo importante, es que si alguna persona de los que nos está viendo sabe o conoce a algún migrante, mujer o hombre, que no se haya podido comunicar con su familia, que se acerque a esta caravana. Vamos a estar el 27 de octubre aquí en la ciudad de Villahermosa, que se acerque, y nosotros con mucho gusto podemos restablecer esa comunicación con sus familias en Centroamérica, ya sea que nos esté viendo ahorita o que algún vecino o alguna persona conozca a alguien. Nosotros con mucho gusto, el Movimiento Migrante Mesoamericano puede apoyar en ese sentido. Por ejemplo, las edades de las personas que están migrando siguen siendo, creo que como que veo más chavos. Sí, las edades en promedio son entre 15 y 30 años, el mayor flujo de personas migrantes, jovencitos como tal, adolescentes, muchos de ellos, y también se han aumentado los núcleos familiares. Sí. Mamá con hijos o papá y mamá con hijos, pero ha aumentado considerablemente. Familias enteras, Familias ¿no? enteras. Y eso alarma muchísimo de que las familias estén emigrando, porque pues se supone que es el núcleo de la sociedad o de los pueblos, ¿no? Pero ahora se están desplazando las familias enteras. Ok. Y bueno, por ejemplo, la crisis, ¿de qué manera les ha venido a golpear a las personas, las asociaciones, sobre todo en la 72, ¿no? Ahí nos hacía referencia hace poco que hicimos precisamente un especial de migración sobre los problemas también a los que se enfrentan, ¿no? Y por ejemplo, la gente que quiere apoyar, ¿cómo se le hace? Pues en el caso de la 72, directamente ahí hay una página en Facebook, la 72 Hogar Refugio para Personas Migrantes, que busquen ahí el contacto con Fray Tomás o con el equipo que labora ahí, para los que quieran apoyar, para los jóvenes de buena voluntad que hay en Tabasco. Yo sé que hay mucha gente de buena voluntad que quiere apoyar. Visiten esa página, contacten a Fray Tomás o al equipo para que vayan allá de voluntarios, o el que quiera donar pues alimentos, ropas, adelante, siempre es bienvenido. Siempre hay una necesidad como tal. El albergue tiene entre 100 y 150 personas diariamente que les tienen que brindar alimentos, el cuidado. Por supuesto que siempre una ayuda es bienvenida. Y por supuesto que si ustedes en algún momento ven migrar a personas, van niños, etcétera, que pueden brindar alimentos para los niños. Siempre habría que tener presente de las personas que caminan, ¿no? que transitan por nuestros pueblos, por nuestros barrios. Yo creo que hay que marcar la diferencia siempre y dar el ejemplo a nuestros hijos como tal, de que cada día hay que tener un mejor mundo como tal.
Porque también la gente cuando se encuentran los migrantes en la calle, o sea, no es necesario que seas autoridad, también muchas personas vienen y los criminalizan, ¿no? Por supuesto. Sigue estando todavía ese... Sí, se sigue dando esa estigmatización, esa criminalización hacia los migrantes. Mucho de eso se da por la falta del conocimiento de las razones que originan estas migraciones, estos desplazamientos. Pero queremos decirles que el tema de hoy día a nivel mundial, a nivel global, es el tema de la migración. Ahí están los migrantes presentes siempre, 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 ¿no? Y también los migrantes son alegría, también los migrantes son cultura, también los migrantes son esperanza en este mundo que cada día emigra más. Ok, Rubén, pues algo más que tú quieras agregar. Pues nada, que habrá que estar muy pendiente de la situación. El tema de la migración es un tema mundial, pero que tenemos un impacto en la zona, en Tabasco, que es uno de los estados de punto de entrada de los migrantes, y que son personas que sufren mucho, por supuesto, no estigmatizar, no criminalizar a estas personas migrantes. En realidad vienen huyendo por situaciones muy lamentables que en algún momento nosotros como tabasqueños hemos vivido, y que de no hacerlo, luego se dan ese tipo de resultados, que madres tengan que venir a buscar a sus hijos que han desaparecido. Lamentablemente, muchos de los que buscamos no están con vida, pero creemos nosotros que si la sociedad le entramos a esto, poco a poco se va a ir reduciendo y ojalá se erradique el tema de la desaparición de los migrantes y que se logre encontrar al mayor número posible. Ok, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Esmeralda.